Hola, ¿qué tal? Amigos, profesor en especial. Bueno, en este hermoso día vamos a comenzar sobre un tema muy ejemplar, lo que significa el tema de bonos de carbono. Bueno, para entender qué son los bonos de carbono, primeramente, explicarles que los bonos de carbono son un mecanismo, ¿no? O instrumentos que se da esto a nivel mundial. Este mecanismo o instrumento sirve para la reducción de los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Como bien sabemos, se nos ha mencionado en muchos temas, en muchos puntos a lo largo de estos años, de toda esta historia, que la capa de ozono se está comenzando a crear como un especie de agujero y eso está permitiendo ciertos rayos ultravioletas que van entrando a la Tierra. Bueno, precisarles posteriormente a ello, ¿no? Cuando se da esto a nivel mundial, bueno, se lo mencionó por primera vez en el convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en 1992, que se desarrolló en Estados Unidos, fijamente en la ciudad de Nueva York. Bueno, como bien sabemos, Estados Unidos es un país sumamente industrializado, ¿no? Es uno de los países número 2 contaminantes a nivel mundial. Bueno, y el Perú tampoco es ajeno a todo eso. Y en esta parte el Perú tiene un convenio de implementar este instrumento de bono carbono. Claro, ¿no? Para implementar esto tenemos que primeramente ver los lados positivos y negativos para que no afecte a la agroindustria, nuestra economía, nuestra agricultura, porque el Perú se desarrolla más que todo en la parte de la costa y sierra, en la sierra en especial a base de la agricultura. Lo que podemos hablar del bono de carbono, que desde este año 1992 en Nueva York se trató este tema sobre cómo reducir esos efectos y ahí apareció el bono de carbono, una idea muy bien planteada, muy bien dada. Pero es recién el protocolo de Kioto de 1997 en donde se comienza a aplicar el mecanismo de control sobre las emisiones mediante créditos, tanto para los países industrializados como para los países no industrializados, que habían sancionado el protocolo para luchar contra el cambio. Y no solo eso, sino también no ver mermada su economía. Controversias de la aplicación. En el Perú, el protocolo de Kioto entró en vigencia completa en el año 2005. En dicho año, varios representantes de países en vías de desarrollo alzaron su voz de disconformidad, debido a que ellos en la práctica eran la mayoría que estaban suscribiendo lo acordado en el tratado, lo que se traducía en que estaban sacrificando gran parte de su desarrollo para el beneficio maquiavélico de países industrializados. Las críticas al protocolo se dividieron en dos. Por un lado, teníamos a los que afirmaban la crítica directa a la aplicación de los créditos unilaterales. En este caso, se mencionaba que el libre mercado se iba a llenar totalmente de productos de países industrializados, perjudicando directamente a los países subdesarrollados. Le comentaba a mi compañero que la segunda crítica al protocolo se basa netamente en la soberanía nominal. ¿Qué planteaba esto? Que los países que recibían el bono se quejaban de que este dinero realmente no iba a llegar a sus pueblos, ya que iba a beneficiar directamente a los grupos empresariales o a los grandes dueños de empresas. Limpieza étnica contra poblaciones, entre comillas, contaminantes. En Perú, desde 2010, pueblos amerindios y campesinos vienen denunciando que el mismo Estado peruano incentiva unilateralmente la creación de parques y áreas protegidas, aparentemente con buenas intenciones, para que esas zonas puedan entrar en el comercio de los créditos de carbono, sin mencionar que algunos de los requisitos para que una de esas zonas sean consideradas buenas para el negocio es que deben estar deshabitadas o con la presencia mínima de pueblos indígenas en aislamiento. El Estado peruano, intentando acaparar la mayor parte de bosques aptos para los bonos, no tuvo reparos en incorporar territorios milenarios de comunidades como los Achuar recolectores o Aguajún agricultores, que vivían dentro
de esos territorios, prohibiéndoles talar árboles, pescar o cualquier otra actividad de subsistencia hasta el punto de presionarlos para que se retiren a la fuerza. En el Parque Nacional de Alto Mayo, muchos campesinos de la etnia Aguajún incluso fueron sometidos a verdaderos regímenes de campos de concentración en sus propias tierras por ONGs ambientalistas estadounidenses, como Conservation International, con la aprobación del Servicio de Parques Nacionales del Perú, CERNAC, al ser reducidos a sus hogares de sus parcelas recortadas y rodeados de drones, alambres y cámaras de seguridad. Eventualmente, Conservation International vendió millones de dólares en bonos de carbono del Alto Mayo a la Walt Disney Company, con lo que la compañía compensó las emisiones de sus cruceros. Muchos de estos Aguajún incluso fueron sometidos a renunciar a los instrumentos de la modernidad como celulares, internet o infraestructura básica como escuelas o carreteras locales, para que se asemejen su imagen misma sea vendida en el exterior como indios anónimos en aislamiento voluntario. Indígenas Ashuar del Parque Nacional Cordillera Azul acusaron que el gobierno regional del departamento de San Martín y el CERNAC negocian sobre la venta de los bonos de carbono al extranjero sin consultarles primero. En ese parque, en 2021, el Ministerio del Ambiente celebró que se realizó la mayor venta de bonos de carbono del Perú, que era en total 87 millones de dólares, monto del cual jamás llegó ni un poco a las arcas comunales de las comunidades Ashuar. El Estado peruano respondió a las acusaciones de que en Cordillera Azul no existen comunidades indígenas o campesinas, negando de esa forma la presencia ancestral de los Ashuar. Las comunidades de Cordillera Azul también apuntaron a que las ONGs estadounidenses como la Stand for Trees estaba haciendo lobby contra los Ashuar para que los indígenas que vivían allí sean presionados a salir del parque. Aunque los bonos de carbono iniciaron bajo una buena idea, ahora mismo parece ser que se está utilizando como una herramienta para obtener dinero bajo una justificación ecológica. Por lo que nuestra situación parece ser que el Estado está regalando soberanía y territorio nacional a ONGs que se comportan como grupo de exterminio para los indígenas, debido a que promueven ese discurso de limpieza étnica ancestral para poder obtener ganancias vendiendo los bonos de carbono, mientras que ese dinero jamás llega a las manos de la población.